Mi nombre es Luján Criado, integro la Comisión Nacional para la Educación en Derechos Humanos en representación de Universidad de la República. La Comisión Nacional para la Educación en Derechos Humanos está integrada por el Ministerio de Educación y Cultura, la Secretaría de Derechos Humanos, la ANEP y la UTEC. Esta comisión fue creada por la Ley General de Educación, la 18.437. Esto es en respuesta a la consagración a nivel internacional de la educación en derechos humanos con independencia del derecho a la educación. Ya venía siendo delineado en la Declaración Universal de 1948, en el artículo 26, y luego se perfila definitivamente con la Declaración de las Naciones Unidas en la que se reconoce el derecho a la educación en derechos humanos en el 2011. Esta comisión en primer momento empieza un trabajo de recopilación de datos, de diagnóstico, de asesoramiento, se realizan consultorías a expertos en materia de derechos humanos, de educación en derechos humanos, hasta que se presenta un proyecto en el cual se diseña un proceso de creación de un Plan Nacional para la Educación en Derechos Humanos, que es hecho suyo por la Comisión Coordinadora del Sistema Nacional de Educación Pública y nos avala en todo lo que es la realización de este proceso. Un proceso largo de construcción de esta política pública que abarca un periodo de tiempo prolongado en virtud de que en él mismo se desarrolla un proceso participativo en el cual nos fundamos en el trabajo de las comisiones departamentales de educación. Se realizan 4 grandes encuentros regionales en los que se retoma, se plantea la discusión, se toman los insumos que de esos grandes encuentros regionales se aportan. A partir de estos grandes encuentros se hacen relatorías. El trabajo de los relatores consistió en llevar a un diseño primero de un documento que se llamó Bases hacia un Plan Nacional de Educación en Derechos Humanos. Este documento fue reconsultado con las comisiones departamentales de educación que tienen la virtud de estar integradas por las instituciones de la educación formal, pero también en estos eventos se invitó a participar a la sociedad civil en general y por eso también tenemos y se contó con aportes de la educación no formal y de la sociedad civil en general. A partir de las devoluciones que fueron haciendo las comisiones departamentales de educación y otras instituciones como la Institución Nacional de Derechos Humanos, el comisionado parlamentario, los defensores del vecino, entre otras también del Estado que participaron en este proceso, se fue llegando a un documento final que se denominó Plan Nacional para la Educación en Derechos Humanos y que finalmente fue aprobado en diciembre de 2016 por la Comisión Coordinadora del Sistema Nacional de Educación Pública, que está integrado por las máximas autoridades del Ministerio de Educación y Cultura, la Universidad de la República, la ANEP y la UTEC. Este Plan Nacional para la Educación en Derechos Humanos se presenta públicamente en el 2017. A partir de su presentación pública se inicia una campaña de difusión y sensibilización en materia de educación en derechos humanos y en materia del cumplimiento del Plan Nacional para la Educación en Derechos Humanos. Esto nos lleva durante el 2017 y parte del 2018, donde a su vez se comienzan a realizar otras actividades como por ejemplo el concurso de cuentos sobre los derechos humanos de las personas migrantes, del que también más adelante se van a referir, entre otras actividades que ha desarrollado la Comisión. ¿Cuáles son los objetivos de esta política pública? ¿Y qué es una política pública en materia de educación en derechos humanos? Bueno, es delinear grandes trazos en materia de educación en derechos humanos. La idea fue generar un cambio cultural, generar cultura en el respeto de los derechos humanos a través de la educación en derechos humanos, que ya estaba como el máximo propósito de la Declaración Universal de Derechos Humanos en su proclama. Está delineado en 4 grandes objetivos que tienen que ver con garantizar el respeto de los derechos humanos para así llegar y lograr la dignidad plena del ser humano. El segundo objetivo tiene que ver con garantizar entornos de respeto de los derechos humanos en los entornos educativos. El tercer gran objetivo tiene que ver con la sensibilización y la difusión en temáticas de educación en derechos humanos. Y el cuarto gran objetivo tiene que ver con darle mayor institucionalidad a esta política pública,
para que no sea producto del diseño de un solo periodo de gobierno o de un gobierno determinado, sino que sea algo que trascienda el gobierno de turno.